La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Estamos ya en este tiempo tan hermoso del Adviento que nos prepara para la Navidad. Hemos estado haciendo en las celebraciones la corona de Adviento con sus 5 velas, que decíamos que la primera vela es la llama de la esperanza nacida en la humanidad por la misericordia de Dios, que hace sentir a todos los hombres, desde Adán y Eva, la seguridad que no nos ha dejado solos y de que enviará al mundo un Salvador que aplaste el mal. Es la promesa de liberación y del envío de su Hijo Jesucristo que nos hace nuestro Padre. La segunda vela significa la esperanza despertada por los profetas cuando anunciaban la venida de un libertador que sacaría al pueblo de la opresión, de la miseria y de la injusticia. La tercera vela que hemos encendido en este domingo pasado es la que representa la esperanza nacida como cuando Juan el Bautista anunció la llegada de un Redentor, que como Cordero Pascual tenía el poder de borrar nuestros pecados. Entonces hemos estado haciendo esta celebración de esta corona de Adviento que ahora también ya es tradicional entre nosotros. Para otros es tradicional el árbol de Navidad, para otros son los regalos que se hacen de intercambio, para otros son las fiestas que les llaman posadas porque coinciden con este tiempo, pero que ni son posadas y son fiestas que hacen en los trabajos, en las empresas, en las amistades, en los círculos sociales, etc. Nosotros celebramos, sí, festivos, contentos, con esa alegría que habla de este domingo pasado, que es el llamado Domenica Gaudete, porque es el domingo de la alegría, significa eso. Es la esperanza, pero con alegría. Es siempre en humildad y en penitencia, pero con esa alegría de que va a haber tiempos nuevos, va a haber liberación, va a traer esa gracia de Dios entre nosotros. Y que nos recordó el libro del profeta Sofonías y el libro de San Pablo, que sabemos que esa carta que escuchamos de los filipenses, Pablo la escribe en un momento de cautiverio, está encarcelado Pablo. Así que una persona en desgracia, una persona que muy pocas veces hemos visto, a algunos les ha tocado conocer la dicha de ver personas en un estado de sufrimiento y de dolor muy grande, pero con ese espíritu alegre, siempre con la esperanza de Dios. Hay algo más después de este sufrimiento. Viene esto que Jesús nos viene a decir, que el grano de trigo sembrado en la tierra, si no muere, no da vida. El dolor y el sufrimiento es un estar muriendo con esa angustia y esas muecas de dolor que pueden traer alguna enfermedad, pero con ese espíritu que sostiene la fe en Jesús, que decir que esto pasa porque somos criaturas, pero que hay algo más de esto. Y San Pablo lo decía encarcelado. Hermanos, estén alegres, y se los vuelvo a insistir, estén alegres en el Señor. Él decía, no debe de haber una justificación para decir que estamos alegres, que hemos logrado un negocio, que hemos logrado un título, que hemos logrado alguna meta, que hemos logrado algún trabajo que nos hemos propuesto y ya lo terminamos. No se trata nada más de celebrar los logros, sino también aún cuando vivimos con esa fe en Jesús, cuando hacemos nuestras cosas según Dios y que vienen las tristezas, las angustias, los fuertes dolores del alma o del cuerpo, aún así podemos decir, hay que estar alegres en el Señor.
difícil de entender, difícil de asumir, de comprender para nosotros cómo vamos a estar contentos en una situación de sufrimiento. Sin embargo, sabemos que Jesús aún en su cruz exclamaba perdón, manifestaba misericordia, manifestaba la fe y la esperanza en ese Padre Dios, que aunque sus palabras eran Levi, lema sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, sabía que se estaba entregando en esas manos del Padre en el inmenso dolor que él sentía. Esto es lo que nosotros celebramos en el Adviento. Sí es cierto, celebramos la llegada del Hijo de Dios, que no es lo importante para nosotros, porque lo importante para nosotros es la Pascua. Es más importante la Pascua, es celebrar a Cristo resucitado. Esta fiesta que para nosotros hoy es tan popular no existía en los primeros siglos de la iglesia, cuando solo se predicaba y contaba la fiesta de Pascua en la que se honraba a Cristo resucitado. Era lo que se celebraba, la resurrección de Cristo. La fiesta de Navidad fue instituida allá en Roma por los años 330. Se llamó en un principio Adventus Domini, la venida del Señor, que esto es lo que significa este tiempo de Adviento. Después esta fiesta adoptó el nombre de Navidad, o que en latín era el Dies Natalis, que se extiende rápidamente en todas las comunidades cristianas hasta el punto de que San Agustín comenzó su celebración como un signo de unidad en la Iglesia Universal. La fiesta de Navidad está seguida por un breve tiempo de acción de gracias que dura hasta mediados de enero y que engloba las fiestas de la Sagrada Familia, la Epifanía y el bautismo del Señor. Todo este tiempo es el que está constituido como el tiempo de Navidad. Ya hemos estado preparándonos con estos 4 domingos de preparación, con las lecturas, con nuestra celebración y con nuestra penitencia, aceptando el llamado que nos hace Jesús a la conversión. Entonces es el Adviento, la preparación para este tiempo de Navidad. El 25 de diciembre para muchos es sabido que el 25 de diciembre no es el día exacto en que nació Jesús. Ignoramos absolutamente el día, la hora e incluso el año en que nació Jesús, porque el acontecimiento histórico de Jesús no nos pone en un plano estrictamente científico histórico para decir el día, la hora y el año de su nacimiento, sino que es histórico para poder saber que Dios entra a la historia, que Dios transforma esta historia, que Dios transforma la creación con la llegada del Hijo de Dios, y que lo que Él quiere manifestar es el amor que Él nos profesó al enviar a su Hijo para morir por nosotros sin ser Él el pecador. Nosotros somos los pecadores. Toda la humanidad manchada por el pecado original está redimida por este acontecimiento histórico. Cristo vino a cambiar esta historia de nosotros. Entonces se eligió el 25 de diciembre con la intención de suplantar una fiesta pagana. Muchos ya saben también este dato, que se denominaba el Adventus Solis Invicti, la venida del sol invicto. Esta fiesta que el Imperio Romano, en todas sus colonias y especialmente en Roma, celebraba esto con orgías, con música, con comilonas, con bebida en abundancia y con un relajo de fiesta que se hacía. ¿Por qué? Porque decían que el rey sol vencía a las tinieblas en el solsticio de invierno, porque este día se marca el solsticio de invierno. Si es que fiesta celebrada en Roma en la noche del 24 al 25 de diciembre. Ahora, si Jesús no nació probablemente un 25 de diciembre, aunque en Oriente,
la Iglesia de Oriente, nosotros somos la Iglesia de Occidente con el rito latino romano. La Iglesia de Occidente, la celebración de su nacimiento no es el 25, sino el 6 de enero. Sí es claro que no nació en el año 1 de nuestra era, sino algunos años antes. Los historiadores piensan que habría que retrasar este acontecimiento entre 4 y 7 años. Se toma como referencia la muerte de Herodes el Grande, del que hoy sabemos con seguridad que murió el 4 antes de Cristo. Jesús era muy pequeño por aquel entonces, unos meses, un par de años, quizás, no se sabe. Esta fiesta es muy importante, la fiesta del Natalis, del Dies Natalis, pero decíamos, es menos que la Pascua. Que aunque podemos decir con uno de los padres de la iglesia, que no fue santo, pero que sí se reconoce su gran teología, su trayectoria de la defensa de la fe y la proclamación de esta fe allá en los siglos primeros, Orígenes decía que es cierto, Dios ya entró por amor al mundo, se humilló, se hizo hombre, se encarnó, tomó nuestra condición humana, dejó todo lo que es Dios, como dice San Pablo, dejó todas sus prerrogativas divinas para hacerse como nosotros. Ya con ese simple hecho de haber entrado a la historia, ya nos había salvado. Pero no era el plan de Dios el nacimiento de su Hijo. Entonces era la Pascua la que se tenía que esperar a que se cumpliera en la muerte con Jesús para decir, todo está cumplido. Entonces, ¿es importante celebrar Navidad? Sí, pero es más importante para nosotros la celebración de la resurrección de Cristo en la Pascua. Y en unos momentos más continuaremos con esta pequeña reflexión. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Kermés Posada, en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Convive con nosotros en la Kermés Posada este sábado 22 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde. Es para toda la familia. Trae a tus niños, abuelos, y junto con nosotros celebremos la Navidad. Kermés Posada. Habrá rifas de cobijas, cobertores, tabletas electrónicas, aparatos electrodomésticos y muchas cosas más. Haremos la tradicional petición de posada. Quebraremos piñatas. Habrá tamales, champurrado, flautas, sopes y muchas cosas más. Kermés Posada, en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, sábado 22 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde. Celebra con nosotros esta Navidad 2012. ¡Felices fiestas! Tercer domingo de Adviento. El testimonio. María, la Madre del Señor, vive sirviendo y ayudando al prójimo. Coincide este domingo con la celebración de la Virgen de Guadalupe y precisamente la liturgia de Adviento nos invita a recordar la figura de María, que se prepara para ser la Madre de Jesús. Navidad y Adviento. Navidad y Adviento no son fiestas independientes. El Adviento nació como tiempo de preparación para celebrar la fiesta de Navidad, igual que la Cuaresma respecto a la Pascua. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Navidad, la fiesta de la luz, es importante porque celebra, decimos, la venida del Hijo de Dios, luz del mundo, entre los hombres. Aquello que decía Isaías en el capítulo 9, versículo 1, el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombras una luz les ha brillado. Esta luz, venida a nosotros, es Jesús. Así que, al hablar de Jesús
como la luz que viene a iluminar a las tinieblas? Por supuesto que las comunidades cristianas van a decir, el sol invicto, el sol por invicto que sea y por un astro rey que sea, no deja de ser una criatura. Es el creador al que tenemos que adorar. Así que es Jesús el que viene a suplantar este nuevo acontecimiento del sol invicto, el día del sol invicto. Es Jesús, luz para nosotros que estamos en tinieblas. Celebrar Navidad es reconocer este acontecimiento extraordinario de Dios que se hace hombre en Jesús. Dios viene a nosotros para invitar a todas las personas de buena voluntad, a todos los hombres, a todo el mundo y a toda la creación, a reconocerle que hay un Padre, Dios que es Padre, y a amarle a Él y a nuestros hermanos. La imagen de los pastores, que también es una imagen teológica de los pobres de Yahvé, a quienes Dios se manifiesta, a los marginados, a los sencillos, puesto que los pastores era gente marginada de la sociedad por su condición social, por su trabajo u oficio, oficio que desempeñaban en ese entonces, que era estar lejos de la civilización por cuidar a los rebaños. Y aún así Dios llega a este tipo de personas que están representadas por los pastores, gente alejada, gente pobre, gente marginada, gente rechazada por la sociedad. Entonces la imagen de los pastores yendo a visitar a Jesús recién nacido es esta invitación a todos los cristianos a ponerse en camino para reencontrarse por su parte con Jesús, la luz verdadera que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Juan 1:9. Este folclore del Adviento y de la Navidad es muy antiguo. Está marcado sobre todo por la esperanza gozosa de la Navidad. Algunas tradiciones casi han desaparecido o ya lo han hecho, otras en cambio aún siguen vivas. Nosotros sabemos que nuestras tradiciones tienen sus raíces en la madre patria, como es España, porque fueron ellos los que vinieron a conquistarnos y a traernos con los misioneros toda la evangelización, toda la predicación de nuestra doctrina, que sabemos que hubo mucha resistencia, que los primeros misioneros tuvieron que hacer hasta lo imposible para poder hacer que los indígenas, los nativos de estas tierras que son nuestras mexicanas, recibieran y aceptaran el mensaje de salvación. Obviamente sabemos que con la conquista los indígenas y los nativos de México no podían aceptar algo que venía con los españoles, porque los españoles vinieron a saquear, eran ladrones, porque los que venían en los barcos no era gente ni preparada ni capacitada, era gente que ya estaba condenada a morir en los calabozos, en las cárceles, era gente ya que no servía en la sociedad de España. Vienen, encuentran un nuevo mundo, nadie se quería aventurar con este hombre, Cristóbal Colón, pues obvio, pues también la iglesia manda misioneros, pero pues lo primero que hacen los conquistadores es violar, robar, saquear, sobornar, chantajear, o sea, hacer de todo con los indígenas. Al llegar los misioneros, los indígenas van a decir, a mí no me anuncias esta buena nueva, a mí no me digas que Jesús viene a salvarnos, díselo a estos que vienen contigo. Así que sufrieron enormemente para que los indígenas aceptaran esos. El milagro de la Guadalupana fue un acontecimiento que Dios quiso hacer con el pueblo de México para que supiéramos que Dios nos sigue amando a través de su madre. Y quiso hacerlo. Ahí está nuestro acontecimiento que acabamos de pasar. En estos días pasados,
la celebración de nuestra Virgen de Guadalupe, que a nivel nacional es un símbolo de unidad de nuestra fe católica. Esta es una de las tradiciones que coinciden con nuestro tiempo de Adviento. Para nosotros es un milagro y es una maravilla y es un regalo que Dios nos ha dejado, que coincide, sí es cierto, con el Adviento, pero que tenemos que festejarlo. No fuimos nosotros los que pusimos esta fecha. Fue la Madre de Dios el que quiso que en estas fechas ella se apareciera y quería que la celebráramos en estas fechas. La Iglesia, que tiene 2000 años de existencia, tiene que ir aceptando lo que va apareciendo en nuestras tradiciones y en nuestros pueblos. Nuestro pueblo de México celebra esto, coincide con Adviento, que a veces puede no ser coincidente con el sentido teológico, con el sentido litúrgico y con muchos otros sentidos, pero tenemos que hacerlo. Ahora, fue San Francisco de Asís, en el siglo XIII, quien popularizó el Adviento o la Navidad, perdón. Durante mucho tiempo solo se hacía en las iglesias, pero poco a poco fue introduciéndose en los hogares cristianos. Con el tiempo, las figuras, los adornos se fueron multiplicando y haciendo cada vez más complejos, reflejando los gustos y las costumbres de cada lugar y de cada época. Desafortunadamente para nosotros fronterizos, que tenemos una gran influencia de nuestros hermanos los gringos, nos han hecho, para muchos, han hecho la costumbre de mucho consumismo, muchas cosas que incrementan y desvían el sentido espiritual, el sentido místico de este tiempo, con compras, con adornos, con cosas externas puestas muy bonitas en las calles, en las casas, pero que no reflejan verdaderamente el ser espiritual de la familia o de la persona, de nuestra sociedad. Debe de ser más bien, es cierto, algo que refleje verdaderamente que hay paz y que hay unidad dentro de mi ser, dentro de mi familia, dentro de mi comunidad católica, dentro de mi comunidad de parroquial. Algo que verdaderamente motive con esta intención de prepararnos a la llegada del Hijo de Dios, no de prepararnos para recibir los regalos y tener la cena de Navidad, que es un momento familiar, que es un momento de intimidad muy bonito, que también une a las familias, pero que puede ser tan superfluo y tan pasajero que no puede llegar a más allá, más que de lo externo. Ya se van a hacer los regalos, se va a hacer la cena, se va a hacer la chorcha, la fiesta, la música, ¿y luego qué? Nosotros somos los que tenemos que darle este tinte verdaderamente espiritual. Fíjense cómo durante muchos siglos la Iglesia ha sido propagadora de cultura, de educación, de solidaridad, de progreso, en muchos sentidos, no solamente el económico, que también ahí ha influido mucho, a veces la evangelización, haciendo hospitales, haciendo cooperativas, haciendo cementerios, haciendo escuelas, la Iglesia ha sido portadora de cultura, portadora de educación, portadora de progreso, portadora de socialización. Y es la Iglesia la que ha llevado a nuestras sociedades también con un empuje de ir siempre hacia adelante. Que sea esta Navidad y este Adviento, sí, un festejo, pero que sea más bien una alegría interior, una paz espiritual, que nos lleve verdaderamente a hacer un cambio. Decimos, después del Vaticano II y de la reforma litúrgica subsiguiente, se ha hecho, para decirlo de esta manera, una verdadera limpieza de las iglesias, desapareciendo de ella todo elemento recargado y superfluo. En cambio,
En un intento de llevar a las celebraciones la vida cotidiana, se fueron colocando en sus paredes fotografías y recortes de prensa, etcétera, que durante muchos siglos la Iglesia suplantaba fiestas paganas desde sus primeros inicios. Ahora está sucediendo lo contrario. Las fiestas paganas nos están invadiendo y dejando un espíritu cristiano. A mucha gente le interesa más lo superfluo, lo externo, que el interno. Ya con estos cambios después fue operándose un nuevo cambio, volviéndose otra vez, aunque ya no tan exageradamente, algunos de los elementos antiguos, entre ellos el nacimiento y los cantos tradicionales de Navidad, los villancicos, etcétera, para nuestras comunidades. En unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Psicología desde la fe. Escucha este programa todos los martes de 8 a 9 de la noche. Conduce Sandy Caldera, psicóloga. Psicología desde la fe, buscando la plenitud humana y espiritual. Sobre esta base se desarrolla el trabajo diario de un psicólogo católico. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Koinonia Radio, 14:20 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Aquí por Facebook me está llegando de Arturo Juárez una pregunta que no viene al caso con reflexión de la Navidad, que también vamos ya a pasar a hacer la reflexión del resumen de nuestra fe cristiana. Arturo dice, ¿cuántas veces puedes comulgar en un día si participas en varias misas? Antes del Concilio Vaticano II, aún antes del Concilio Vaticano I, en el Concilio de Trento se pedía que fuera una vez al año la comunión, después una sola vez con un ayuno riguroso de 40 horas a la semana. Ahora no se prohíbe, al contrario, qué bueno que se asista a todas las celebraciones habidas y por haber entre semana y el domingo. Hay personas que por su servicio a nuestras comunidades, allí están desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Si estas personas están en estado de gracia y hay misa de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, de 1, 3, de 4, 5, 6, pueden comulgar en todas, porque están participando. Y para una persona o para dos personas, aún para el mismo sacerdote, puede ser muchas misas, muchas participaciones, pero tanto para el sacerdote como las personas, hablamos de ministros, lectores, acólitos, sobre todo los acólitos de estos adolescentes, niños, jóvenes que están con el sacerdote, que ya pueden comulgar, lo pueden hacer en todas las misas. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es una y es única. Entonces, al momento de la celebración, aunque el sacerdote tampoco no puede estar excediéndose siempre en estar celebrando 4 o 5 misas en un solo día,
no es saludable para su espíritu y para su salud. En doble sentido, es decir, salud espiritual y salud física. Pero por las necesidades a veces nos llevan a celebrar hasta 5 o 6 misas en un día cuando estamos en unas comunidades que exigen presencia del sacerdote, cuando se puede. Entonces, las veces que una persona, Arturo me hace esta pregunta, ¿cuántas veces yo creo, me quiero imaginar que él es acólito, que él es o participa de alguna manera en 3, 4 misas el domingo? En todas las misas que sean posibles puedes comulgar, siempre y cuando te estés en estado de gracia, que tú tengas ese estado de gracia para poderte acercar, porque la misa no es que se vuelva a repetir, la misa se celebra y se está proclamando el misterio único de Cristo en cada Eucaristía. No es que otra vez lo mismo, no es otra vez lo mismo. La misa es única. Entonces, para el sacerdote puede ser la tercera, la cuarta, pero es la primera misa. ¿Por qué? Porque está presidiendo la asistencia del pueblo de Dios a las 7 de la mañana. Y luego otra asistencia del pueblo de Dios, como no todos acostumbran a la misma hora, el mismo pueblo, el pueblo de Dios en otro horario, diferente auditorio, diferente feligresía. Entonces, a las 10 otro, a las 12 otro. Las veces que quieras comulgar. Qué bueno, ojalá y hubiera gente que dijera, yo todos los días voy en la mañana y comulgo, y luego voy en la tarde y comulgo. Qué bueno, porque eso es algo que significa que quiere crecer en el acercarse a Dios, en la fe crecer, en esa entrega de Dios cada día. Ojalá y todos tuvieran esta intención de comulgar hasta 3 veces al día, que no hay una iglesia que celebre 3 misas al día, a excepción de que haya funerales o haya alguna otra celebración, pero entre semana nomás hay en la mañana, en la tarde y a veces nada más una en algunas iglesias. Pero en las comunidades donde hay en la mañana y en la tarde, ojalá y sí todo el mundo pensara, quiero comulgar en la mañana porque quiero estar con Dios, amo a Dios, quiero a Dios, lo deseo, lo necesito, y en la tarde quiero otra vez. Qué bueno, las veces que sea necesaria. Después del Vaticano II ya no hubo ninguna prohibición acerca de cuántas veces se tiene que comulgar. Las que sean necesarias, con que eso sirva para tu alimento y tu crecimiento espiritual. Continuamos entonces en este folclore de Adviento y de Navidad. Sabemos que encontramos un pesebre, que es el nacimiento, que allí, curiosamente, nos encontramos en nuestros pesebres, que ya pocas familias quieren tener un pesebre, les prefieren un árbol. Está el buey y la mula, que tanto hacen en los villancicos, entre un buey y una mula Dios nos ha nacido, etcétera. Sin embargo, los evangelios no nos dicen absolutamente nada sobre la presencia eventual de estos simpáticos animales en el establo en que nació Jesús. Esta tradición apareció en el siglo III, cuando un teólogo que ya habíamos hablado sobre él acerca del nacimiento de Jesús, que con el simple nacer ya Dios nos salvaba por su gran amor, pero que era necesario también el acontecimiento de la cruz. Este teólogo, que se llama Orígenes, en un comentario al Evangelio de uno de sus escritos, al Evangelio de Lucas, hace referencia al profeta Isaías. Este último en el siglo VIII antes de Cristo, en una denuncia en la que reprochaba a sus correligionarios su infidelidad a Dios, le decía Isaías 1:3, el buey reconoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Esta alusión golpeó el espíritu de los cristianos de la época y así, poco a poco fue estableciéndose la asociación popular de estos dos animales con el nacimiento de Jesús, pues los cristianos, como estos animales frente a los judíos que los rechazaron, sí habían reconocido a Dios en el niño que se encontraba en el pesebre. Con el paso del tiempo, esta pareja de animales se convirtió en un elemento indispensable de los nacimientos, colocándose al niño Jesús en medio de ellos, por este comentario de este teólogo, Orígenes. El árbol de Navidad. El simbolismo del árbol es muy antiguo. En las representaciones religiosas de la Edad Media, era frecuente simbolizar el paraíso de un árbol, el paraíso por un árbol cargado de frutos colocado en el centro de la escena, que era el árbol de la vida.
Este árbol recordaba la caída de Adán y Eva y el consiguiente rechazo de la humanidad por Dios. En una región llamada Alsacia encontramos por primera vez en el siglo XIV una mención a un árbol de Navidad, propiamente dicho. El tipo de árbol preferido era el abeto, único árbol que permanecía con hojas durante el invierno. Más tarde, en el siglo XV y siempre en Alsacia, se tomó la costumbre de decorar este árbol con manzanas rojas que recordaban la tentación de Eva y con las velas encendidas para simbolizar la venida de Jesús, luz para iluminar las naciones, como dice Lucas 2:32. En el siglo XIX, esta costumbre de decorar así los abetos se extendió en primer lugar a Alemania y más tarde al resto de Europa y finalmente a América y al resto del mundo. La Navidad de los animales. En algunos países y ya desde la Edad Media se tuvo una atención particular por los animales durante las fiestas de Navidad. Esta tradición se daba sobre todo en las zonas rurales. Se dejaba en el campo grano para los pájaros y se suministraba a los animales de la granja una ración suplementaria de forraje durante toda la semana y se procuraba no hacerlos trabajar. ¿Por qué? Esto lo hacían como reverencia hacia el Hijo de Dios, a quien en aquella noche la Santa Virgen acostó entre el buey y la mula, como dijo San Francisco de Asís. Celebramos el primer domingo después de Navidad, se celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Jesús, entre José y María, ha venido a nosotros en el seno de una familia semejante a las nuestras. Esto es lo que nosotros decimos el Jesús histórico. Jesús no es un extraterrestre. Jesús nació del seno de María y se educó en una familia, en el seno de una familia. De aquí que después la iglesia va a hacer el dogma de la encarnación de Jesús. Jesús verdadero Dios y Jesús verdadero hombre. Con estos símbolos de nuestras tradiciones folclóricas, como es aquí en Navidad, sabemos que pues hay figuras preciosas, hermosas. Allá en Nápoles hacen unas figuras maravillosas de los nacimientos que se convierte después en concursos de a ver quién hace un pesebre más bonito. Que esta sea pues nuestra celebración de esta Navidad, llena de cosas, pero más que lo externo, sea lleno de gracia cada quien, lleno de una pureza, lleno de una paz y de una alegría para esperar a Jesús. Aquí con esto nosotros damos un paso hacia la reflexión del resumen de nuestra fe cristiana, la fe de la iglesia, que decíamos que tenía algunas características y decíamos, está al alcance de todos, ya dimos el ejemplo. Y ahora decíamos, la fe cristiana es razonable. Y entonces íbamos explicando poco a poco cómo el cristiano tenía que ir adentrándose en esta fe cristiana. Una de las si algo va contra la razón y contra el sano juicio, seguramente no es cristiano o está mal interpretado, decíamos. El único aspecto en donde el cristianismo le pide al cristiano que se salga muchas veces de las normas del sentido común, o más exactamente del juicio humano común, es en la entrega de amor y servicio a los demás. Allí se rompen todos los esquemas. Y en unos momentos más continuamos con este inicio del comentario de nuestra fe cristiana. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Kermés Posada, en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Convive con nosotros en la Kermés Posada este sábado 22 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde. Es para toda la familia. Trae a tus niños, abuelos, y junto con nosotros celebremos la Navidad. Kermés Posada. Habrá rifas de cobijas, cobertores, tabletas electrónicas, aparatos electrodomésticos y muchas cosas más. Haremos la tradicional petición de posada. Quebraremos piñatas. Habrá tamales, champurrado, flautas, sopes
talleres y muchas cosas más. Kermés Posada en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Sábado 22 de diciembre a partir de las 2 de la tarde. Celebra con nosotros esta Navidad 2012. ¡Felices fiestas! Psicología desde la fe. Escucha este programa todos los martes de 8 a 9 de la noche. Conduce Sandy Caldera, psicóloga. Psicología desde la fe, buscando la plenitud humana y espiritual. Sobre esta base se desarrolla el trabajo diario de un psicólogo católico. Koinonia Radio, 1420 AM. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, Vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Decíamos, la excepción donde se le pide salirse de sus normas, del sentido común o del juicio humano, es en la entrega de amor y servicio a los demás. Jesús rompe estos esquemas. Hay que amar hasta dar la vida. Para el cristiano, el amor está por encima del poder, de la ciencia, de la salud e incluso de la misma vida, porque sabe y razona que lo que realmente vale es la vida eterna, que la vida de este mundo no es la definitiva. Jesús nos hace bien claro, bien específico este concepto. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús se sale en esa entrega de amor, en el servicio, en dar la vida por los demás, del juicio común. Es en este punto donde la fe en la cruz de Cristo considera estúpida, decíamos, a la sabiduría de este mundo, como nos dice, hay que consultar allí en 1 Corintios 1, 18-25. Y esta tontería divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y esta debilidad divina es más fuerte que la fuerza de los hombres. Hay que mirar allí el versículo 25 de la 1 Corintios, el capítulo 1. De aquí se deriva que haya en el cristianismo cosas que solo se pueden comprender desde la donación, desde el amor, y jamás desde el poder, jamás desde la sabiduría y la ciencia humana. Por ejemplo, el que Dios se haya hecho hombre no tiene explicación alguna. San Pablo nos dice, dejó toda su condición divina para hacerse hombre. Se humilló, se anonadó, se hizo como nosotros para morir y para entregar su vida. Y ya después termina diciendo, por eso Dios lo coronó por sobre todas las cosas y le puso el nombre que está por sobre todo nombre, y está a su derecha y está en el trono que le corresponde. Otro es el que Jesús se haga pan. No se puede comprender de otra manera que por la insignificancia de una especie, pan y vino, se quiera hacer Dios entre nosotros, alimento para nosotros. El que un Dios justo perdone también no tiene razón, porque es Dios el que se acerca a los pecadores. Es Dios el que su misericordia se abre cuando se arrepiente el pecador. El que Jesús se haya dejado atormentar en la cruz, como en algún momento comentábamos,
muchísima gente se escandalizó y criticó fuertemente la pasión de Mel Gibson, que fue exagerada, que fue muy cruel, que fue despiadada y que hubo mucho derramamiento de sangre y que era muy exagerada esas escenas del martirio y del dolor de Jesús. Y sin embargo, nosotros decimos, pues para esa gente que piensa que fue exageración hollywoodesca, pues se quedó corta. Fue muy corta esas escenas en que se ve el derramamiento de sangre y la atrocidad con la que fue castigado Jesús. Así que Jesús se haya dejado atormentar en la cruz, ¿con qué sentido? ¿Por qué motivo? Siendo inocente, siendo el justo, siendo el maestro, el Hijo de Dios, ¿qué sentido tenía que él dijera, tengo que ir a Jerusalén, me van a apresar los ancianos del pueblo, me van a sentenciar, me van a condenar y me van a matar? Palabras irrazonables para sus discípulos, para los apóstoles y para los que piensan que Dios es bonito, que Dios es bello, que Dios es lindo, que Dios es amor y que Dios es ternura y es cariño y que solamente en eso nos tenemos que basar para tener un concepto de Dios. Y entrar a esto es un escándalo. Es decir, primero tenemos que pasar por el Calvario, llegar a la cruz, morir para poder llegar a la vida eterna y gozar de la presencia de Dios. ¿Por qué tiene que ser así? Ese fue el camino que recorrió Jesús. ¿Quién lo pide? El Padre. Esto no tiene lógica. Esto no entiende de juicios lógicos, de juicios filosóficos. No hay una explicación. O también, otra de las cosas que se pasan los límites es el que Dios se deje ofender. Al que no entiende la supremacía del amor, todas estas cosas le parecerán ridículas, absurdas. Una segunda consecuencia de que nuestra fe es razonable, si afirmamos que por el hecho de ser católicos tenemos que usar siempre nuestra inteligencia. Esto equivale a afirmar que para el católico no puede haber oposición entre fe y ciencia verdaderas, mientras que para algunos protestantes sí. El Concilio Vaticano I afirma claramente, ya decíamos, a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas. Los que conocen los documentos de la Iglesia, el De Singer en el 3017. Siempre que parece haber oposición entre ciencia y fe, es porque o no se trata de verdadera ciencia, sino de hipótesis, es decir, afirmaciones no demostradas, ya decíamos, o falsas conclusiones o intromisiones de los científicos en campos que no son suyos, o en falta de precisión de parte de los creyentes o de los científicos. Por ejemplo, cuando se hablaba de la oposición entre la fe y la teoría de la evolución del hombre, no se precisaba que esta era y que aún ahora es una mera teoría y no un hecho científico. Y por parte de los teólogos no se precisaba que no había dificultad en aceptar la evolución a condición de que se considere que la evolución está querida y dirigida por Dios y no es un fruto de la casualidad, algo que fue espontáneo, como muchos afirmaban, que el paso del chango al hombre fue así como que casualidad, se cayeron del árbol y empezaron a caminar y entonces fue una casualidad y que tuvieron que pasar millones de años. Esto ya es entrar a una explicación filosófica y teológica. Cuando la ciencia se pone a afirmar que la evolución que ha descubierto es fruto de la casualidad, se está mintiendo en un campo que no es suyo. Y al contrario, se está contradiciendo a sí misma, porque si descubre una ley de evolución es porque no es casual, sino fija. Y esto está indicando que hay algo
o alguien que está señalando el camino y fijando las duraciones de los diversos procesos. Esto para dar un poquito de luz nada más a ciertas teorías o a ciertos momentos en que dicen que hay pelea entre la fe y la razón. La fe y la ciencia usan la razón, la inteligencia, pero es diferente longitud de onda para distinto objetivo. La fe usa la inteligencia para descubrir el sentido y futuro de nuestra existencia entera y del universo. La ciencia emplea la inteligencia para percibir y relacionar los diversos hechos, pero solo los que están a su alcance directo. Cuando la ciencia, que se refiere a lo repetible, a lo experimentable, se quiere meter en lo referente al sentido de la vida, está invadiendo el campo de la fe y de la filosofía. Y si sus respuestas van a ser insatisfactorias, ni las matemáticas ni las ciencias naturales me pueden decir si mi vida concreta tiene sentido. No se pueden medir podemos decir, estas dimensiones humanas, en donde el sentido de la vida no tiene nada que ver con lo científico. Por ejemplo, si alguien se suicida, no podemos afirmar con seguridad se suicidó porque dudó de las explicaciones de las ciencias que las ciencias dan sobre fenómenos naturales. En este momento en que algunas personas tontas piensan que se va a acabar el mundo el día 21 y afirman y dicen sin tener bases sólidas, y verdaderamente en algunas absurdamente están en pánico y piensan que acumulando los bienes necesarios para la sobrevivencia o para cosas, con eso se van a salvar. Mejor confiésense, mejor hagan oración de aquí hasta donde piensen aquellas personas que piensan que el 21 se nos va a acabar el mundo. Ahorita es el tiempo de estar en oración y estar en paz con Dios y con los hermanos. Bueno, entonces, si alguien se suicida, no podemos afirmar que con seguridad se suicidó porque dudó de las explicaciones que las ciencias dan sobre los fenómenos naturales. Al contrario, podemos decir que ese suicidio nos indica que el saber y las verdades que las ciencias aportan no nos sirven a los seres humanos para saber si vale la pena seguir viviendo. Si a esas vamos, si queremos comparar qué es más razonable, la fe o la ciencia, podríamos afirmar que la ciencia usa la razón de una manera mucho más limitada que la fe, porque en cierta forma falsea la realidad reduciéndola a lo medible, dejando de tomarla como totalidad, olvidando sus innumerables variables, que las variaciones o diferencias son concretas. Esto es lo que nosotros podemos comentar en este pequeño resumen y en este pequeño tiempo que nos queda. Que el Señor los bendiga. Confiésense, hagan oración, estén en paz con los demás y nos escucharemos en otro momento. Dios los bendiga. Hasta pronto. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. En Coinonía Radio te damos las gracias por tu preferencia a esta estación católica. Tú eres la razón más importante que nos motiva a la evangelización. Queremos seguir contando contigo. Coinonía Radio te dice gracias. Dios te bendiga. Estás escuchando Coinonía Media. No le cambies, enseguida volvemos.